Hola, aquí el capitán Patapal al habla. Llevo unos días pensando a qué dedicar la entrada de hoy del videoblog y ha habido como una especie de conjunción cósmica que creo que ha sido la que ha decidido por mí. Por un lado, quería emprender una serie de vídeos en los que ayudar o guiar o hacer una pequeña reflexión sobre cómo abordar la escritura de una novela y aquello me remitía una y otra vez al tema de la suspensión de la incredulidad. Pero antes de atacar ese concepto tan importante, eh, creo que había que hablar de qué es lo que vamos a suspender. Porque claro, está muy bien pretender suspender algo, pero si no sabemos lo que es, malmente vamos. Y al mismo tiempo, hace unos días, en Recepto in the Blog, Sergio Marx publicó un artículo que a mi parecer es excelente, en el que reflexionaba sobre la idea de la post-ciencia ficción, haciendo un paralelismo con la posverdad. Es decir, en una época donde se ha instaurado la posverdad, es que estamos instaurando también una especie de pensamiento que en torno a la ciencia ficción, que en lugar de buscar una base sólida, una base contrastada, busca más bien un producto, un contenido que tranquiliza, reassure, que dicen aquí los franceses, que digamos que hace sentir confortable al espectador dentro de la propia percepción que tiene él de cómo deberían ser las cosas. Y en ese sentido me he dicho, hay que empezar a hablar, pues, hay que comenzar todo este asunto por lo que serían las certezas. Es decir, cuando hablamos de la suspensión de la incredulidad, no hablamos tanto de convencer al espectador o al lector de algo falso, sino de un elemento disruptivo que puede llamarle la atención y hacer que pierda nuestra confianza, en tanto que creadores, en tanto que escritores, porque no comulga con la lógica de lo que hay detrás. Bueno, ahondaremos en este concepto en el próximo videoblog, pero quería empezar hablando de esto de la certeza. Y en este sentido, ha resultado como muy providencial que esta semana, trabajando con mis alumnos sobre el eje, aquí en lengua extranjera, en lenguas vivas, trabajan lo que se dice en ejes, estamos trabajando el eje ficción y realidad. Y precisamente está muy emparentado con todo este asunto de las certezas, porque nos plantea esta especie de disyuntiva entre lo que es la ficción y lo que es la realidad pura y dura. Y para trabajar sobre este asunto hemos abordado un artículo que apareció hace poco en la prensa sobre el caso del pequeño Jimmy. No sé si habéis oído hablar de este caso. Fue un artículo de los años 80 escrito por Janet Cook, en el que hablaba de un niño de 8 años que era heroinómano y que en lugar de querer ir a la escuela a aprender y a disfrutar jugando con los otros niños, lo único que le interesaba era aprender matemáticas y cosas que le permitirían gestionar el día de mañana su negocio de tráfico de drogas. Bueno, este artículo llamó mucho la atención de la opinión pública, evidentemente. Estábamos en la era post-Watergate y el Washington Post iba buscando artículos un poco que mostraran las problemáticas sociales, un poco de fondo en este sentido. Y este artículo pues cayó un poco en el ojo del huracán, era justo lo que buscaba la opinión pública en ese momento y se creó, como no, la tormenta perfecta. La opinión pública se indignó con la historia del pequeño Jimmy, incluso quisieron saber quién era este pobre niño. La policía intentó indagar, el periódico se amparó en la primera enmienda para evitar dar las fuentes de información y el tema acabó pues pasando de moda, como ocurre con todos los temas de actualidad, hasta que al año siguiente le otorgan el premio Pulitzer a Janet Cook. Y, sorpresa, ella renuncia al mismo, dice que lo tiene que devolver, porque se ha inventado la historia del pequeño Jimmy y que todo es un montaje, que no había realmente, el reportaje es toda una invención y bueno, que este niño en concreto no existe. Y quise trabajar este tema porque venía una reflexión de Gabriel García Márquez, muy interesante, que escribió un artículo en El País para hablar precisamente de este caso.
Y ahí Gabriel García Márquez nos decía que básicamente, aunque hace una pequeña reflexión sobre los límites entre la literatura y el periodismo, y esas zonas grises, un tema que ya abordamos precisamente con lo de la documentación en torno a la serie esta Patria, que salió hace el año pasado, y hace la reflexión siguiente, dice, bueno, es cierto que el niño este concretamente no existe, nadie puede negar que el artículo es una farsa, que es una invención, pero hay que decir en descargo de la creadora de este artículo que en realidad sí que hay otros Jimmys, otros niños que están en esa misma situación, como prueba el hecho de que mucha gente escribió al Washington Post para decir conozco casos iguales, o incluso gente que aseguraba conocer a este niño en concreto. Y como decía él, esto tiene un poco que ver con incluso con la literatura costumbrista, si pensamos a Charles Dickens, que también tenía una vertiente periodista, no era solo novelista, era también periodista. Y hay una larga tradición de este tema en el que la verosimilitud de una narración, de una ficción, es tan grande, está tan bien documentada, que termina solapándose con el terreno del periodismo y da testimonio de una época. Y viceversa, a veces el periodismo busca un enfoque tan narrativo que, aunque se mantenga dentro de la veracidad de la información, puede terminar entrando dentro, estilísticamente al menos, o incluso del enfoque, o por la perspectiva elegida, o por la información que se decide dar u ocultar dentro de la narrativa de ficción. Bueno, pues dándole vueltas al tema de la certeza, me doy cuenta de que estamos precisamente en esta zona de grises, ¿no? ¿Cuál es la problemática en torno a la certeza? La problemática en torno a la certeza, a esa complicidad que vamos a buscar con el lector o el espectador para conseguir la suspensión de la credulidad, tiene mucho que ver precisamente con lo que reflexionaba Sergio Marx en su artículo, y es esa predisposición que tenemos y que se está acentuando en los últimos tiempos a buscar informaciones y relatos que encajan con nuestra visión de los hechos. Es decir, estemos dentro de la ficción pura y dura o estemos dentro de la información pura y dura, el espectador y el lector van a buscar siempre una identificación y van a buscar que la historia que reciban le corresponda hasta cierto punto a los cánones que ellos esperan. Es por eso que hablamos de arquetipos, es por eso que hablamos de coherencia, es por eso que hablamos de esta suspensión de la incredulidad. Y este es un tema muy interesante porque hasta cierto punto va a marcar nuestra propia creatividad y va a marcar nuestro propio enfoque de la narrativa. Y aquí algunos ya estarán pensando en el arma de doble filo que esto supone. ¿Por qué? Pues porque si queremos ganarnos al lector y que entre a trapo con nuestra historia, vamos a tener tendencia a no rascar demasiado en todos los elementos disruptivos que pueden hacer que salga de nuestra trama, que salga de nuestro escenario. Es decir, voy a poner un ejemplo que creo que empieza a estar ya datado. En la época en la que yo me crié, si tenías, por ejemplo, un protagonista homosexual en tu novela, aquello iba a ser el plato fuerte, ¿no? Como era un elemento disruptivo, toda la trama iba a girar en torno a eso para que el mundo, tal y como funciona, nos presente ese nuevo elemento y queramos entrar a trapo con él. A día de hoy podemos tener héroes y protagonistas en novelas de fantasía, de ciencia ficción, en novelas realistas, en novelas policíacas, que sean homosexuales sin necesidad de que eso sea el epicentro de la historia. Y pensaba este ejemplo porque creo que nos muestra bien que el tema de las certezas y los esquemas mentales que nos hacemos no depende únicamente de lo que es cierto o lo que no es cierto. Esto ha sido un ejemplo que me vino de una conversación de años A, cuando estábamos en Nocte todavía organizando saraos. No sé si fue a raíz de la publicación de Cenital de Emilio Bueso o fue algo antes. Creo que
que lo hablaba con Javier Quevedo Puchal, había esta idea de que en un momento dado el tema, por ejemplo, de la homosexualidad se acepta en la literatura, pero todavía como un elemento disruptivo. Es decir, no consideramos que sea algo asumido, con lo cual sabemos que si lo incluimos dentro de la trama va a tener el suficiente peso como para que tengamos que crear todo un artificio narrativo en torno a él para que el lector esté cómodo y no eche los pies por alto. Como digo, esto es un tema que va evolucionando. A mí me pasó, por ejemplo, en la novela Draga, que hubo lectores que no les parecía bien, no les parecía coherente que hubiera monjas guerreras dentro de la orden monástica que era la protagonista de mi historia. Estábamos en un escenario postapocalíptico en el siglo XI, había demonios campando por la tierra, había hechicería, pero esos elementos disruptivos estaban asumidos, se aceptaban dentro de la historia, sin embargo, se me exigían justificaciones y explicaciones de por qué había monjas guerreras, por qué había mujeres guerreras cuando podías tener solo hombres guerreros. Y evidentemente mujeres guerreras ha habido a lo largo de la historia desde hace mucho tiempo, esta es una certeza histórica, se explica por ciertos contextos, y es una realidad, no es ni siquiera opinable. Y esto es a lo que quiero venir. La certeza no tiene que ver tanto con la realidad y con la irrealidad, sino con lo que digiere el lector como elementos disruptivos dentro de la propia historia o elementos aceptados como normales, cabales dentro de la historia. Y creo que este punto es muy interesante porque, como ya se habrán dado cuenta los espectadores más avezados, es el arma de doble filo esta que decía, lo estoy repitiendo aquí, es el cansancio. El tema es que si aceptamos la tiranía de la visión predominante del gran público, nuestro abanico narrativo se va a ver cercenado en muchos aspectos. Es decir, entramos en, por ejemplo, The Walking Dead. Tienes una narrativa de zombies, el elemento disruptivo es el zombie, entonces no vamos a molestar demasiado al espectador con otras ideas que puedan salirse demasiado de tiesto. Por ejemplo, soluciones políticas a enfrentarse a un apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque si decidimos que en lugar de la ley de la jungla que nos decían cuando éramos críos, la ley del más fuerte, la dictadura utilitarista, porque al final tiene que ser un macho dominante el que toma las riendas de la situación, proponemos, yo que sé, una comuna al estilo de la Hermandad de la Costa o de la Comuna de París en 1870, estamos rompiendo con lo que espera el espectador y estamos añadiendo el elemento disruptivo político que nos va a obligar a desarrollar dos tipos de narrativa, la del survival horror y la de la distopía, utopía en torno al sistema político que vamos a tomar. Y eso evidentemente pues, nos genera una predisposición y nos genera unos límites en tanto que narradores porque en muchos momentos uno decide no complicarse la vida. Y yo esto, por ejemplo, lo he experimentado cuando he estado trabajando en mi serie de Espejo Victoriano. Empecé escribiendo una serie de relatos inconexos con todo tipo de protagonistas, pero en un momento dado, creo que por culpa del inspector Solo, me picó el gusanillo de escribir policíaco y la protagonista que me surgió fue Evelyn Carter, que es una joven victoriana. Y entonces, a partir de ahí, a partir de simplemente con la elección del sexo de la protagonista, me doy cuenta de que aparecen muchos elementos disruptivos que van a perturbar a una serie de lectores. Y en tanto que autor que quiere llegar a un público, has de ser consciente de que ese factor está allí. Ese factor está allí y va a pesar, entre comillas, dentro de tu obra. Van a mirar con lupa determinados aspectos, determinados lectores. Va a haber lectores que van a ser más tendentes a la suspensión de la incredulidad y va a haber otros que, sin embargo, la van a rechazar porque su visión, sus certezas de cómo funciona el mundo les van a mover en dirección contraria. Por ejemplo, para mí hay un tema que no sería nada chocante y es que una mujer pequeña, de talla pequeña, digamos 1,50 m,
que en apariencia no esté particularmente en forma, digamos una señora entrada en carnes o redonda de formas, pueda darle una paliza con una espada, un florete, en esgrima, a un joven de 20 años, musculoso y atlético, que tenga un buen nivel de esgrima. Y me diréis, bueno, pero esto a priori va a haber que justificarlo de algún modo. Sí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero claro, yo cuando aprendí esgrima en París, mi maestra de armas era una señora que había pasado los 50 años, que cuando la veías no respondía al biotipo atlético al que estamos acostumbrados cuando vemos arquetipos, y yo la vi hacer combates con muchísima gente, y te das cuenta de que los recursos que necesita un esgrimista no son necesariamente los que nos trae el canon. Eh, ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a que antes de abordar la suspensión de la incredulidad hay que ser ya conscientes de las certezas que va a arrastrar el público lector al que nos vamos a dirigir. Y esto es interesante y esto es importante. ¿Quiere esto decir que hay que claudicar y aceptar las certezas mayoritarias como el punto de partida de nuestras novelas o de nuestras obras literarias? Evidentemente no. Sería un aburrimiento terrible si todo el mundo decidiera jugar con las mismas cartas para no perturbar a los lectores y no sacarlos de su zona de confort. Creo que más bien al contrario, la literatura está pensada para sacarnos a todos de la zona de confort, a los creadores y a los lectores. Pero al mismo tiempo hay que ser conscientes del desafío que tenemos ahí. Y insisto, es un desafío, pero es quizás el desafío básico de la literatura. Es quizás el desafío básico de la literatura porque, si echáis la vista atrás, son precisamente esos autores y esas autoras que han conseguido meter elementos disruptivos dentro de su prosa, las que han conseguido interesar a los lectores. ¿Por qué? Pues porque el costumbrismo de base en el que todo el mundo hace lo que se supone que tiene que hacer y nada más, no interesa a nadie. No interesa a nadie pues porque más allá de la curiosidad histórica de reflejar un periodo que nos puede resultar más o menos conocido, no nos aporta nada. La literatura es conflicto y como tal ha de buscar elementos que nos sacan de nuestra zona de confort y que ponen en tela de juicio nuestras certezas. Y esto es francamente importante. Y estos elementos podemos ser más o menos ambiciosos y introducir más o menos elementos de este tipo dentro de nuestras historias. Y es precisamente lo que hacen los distintos géneros literarios. La fantasía va a meter elementos disruptivos que rompen totalmente y voluntariamente con la realidad. El costumbrismo y los géneros realistas, sea policíacos, sea novela negra, sea novela romántica contemporánea, van a buscar utilizar las certezas para ponerlas en cuestión dentro de una verosimilitud y un tema plausible que no vulnere las premisas básicas de la realidad o las que entendemos como premisas básicas de la realidad. Y serán más o menos osadas dentro de este planteamiento. Y otros géneros como la ciencia ficción o la novela histórica van a buscar colmar los huecos de certezas que existen, porque no tenemos el conocimiento histórico, porque hay una cierta maniobrabilidad dentro de los personajes, porque hay un trabajo prospectivo dentro de las leyes de la física y de la química, y van a intentar mantenerse dentro de ese espacio para colmarlo. Pero en cualquiera de los casos, el lector va a tener que poner en cuestión sus certezas para entrar a trapo de ese elemento adicional, ese elemento que va a ser precisamente la sal, las especias, lo que va a dar sabor a la narrativa. Y lejos de tener que considerar esto como algo negativo, y aquí vuelvo, intento conectar con la idea del artículo de Sergio Marx, hay que pensar, creo yo, que esta es precisamente la gran riqueza de la narrativa y de la literatura. ¿Por qué? Porque aceptar la narrativa y aceptar la literatura, aceptar la creatividad literaria, es precisamente aceptar que por un rato nos vamos a salir de nuestras certezas y vamos a entrar en terra incógnita
para descubrir nuevos horizontes. Nuevos horizontes que nos van a hablar de nuestra sociedad, nuevos horizontes que nos van a hablar de mundos plausibles, tal vez futuros, tal vez distopías, tal vez pasados remotos que no conocemos totalmente, pero que nos van a sacar del espacio de la certeza y nos va a dar esta magnífica sensación de aventura, esta sensación de pequeña incertidumbre que va a justificar precisamente la suspensión de la incredulidad. En una época en la que al parecer buscamos todos la comodidad de que nadie nos saque demasiado de nuestra zona de confort, creo que la literatura sigue siendo, la narrativa en general, sigue siendo un espacio privilegiado en el que precisamente, voluntariamente, vamos a entrar a trapo de ese elemento disruptivo. Así que nada, aquí la reflexión que me ha quedado más larga que un día sin pan. Como siempre, espero vuestros comentarios, espero la interacción y espero que al menos os haya hecho pasar un rato entretenido esta disquisición. No os perdéis el artículo de Sergio Mars y nos seguimos leyendo y viendo. Cuidaros mucho.